Hola, ¿qué tal? Apreciadas y apreciados estudiantes, sean todos bienvenidas y bienvenidos a nuestra primera actividad síncrona de nuestra unidad curricular, Liderazgo y Comunicación Integral, aquí en nuestra modalidad R1. Para mí es un placer estar con ustedes por primera vez. Habla el profesor César Augusto Díaz, primera vez que doy esta unidad curricular que me parece sumamente interesante dentro de la malla curricular de nuestra Escuela de Comunicación Social de aquí, la Universidad Bicentenaria de Aragua. Es una unidad curricular muy con varios matices, pero que va direccionada a lo que hoy por hoy tenemos que entender y comprender como lo complicado del mundo de la comunicación social debido al alto impacto de la tecnología, cómo estamos hiperconectados en una burbuja comunicacional que hay que tener en cuenta cuando algunas noticias son mentiras, son falsas o fake news, también con los deepfakes que se hacen a través de inteligencia artificial, cómo utilizar muy bien la inteligencia artificial, pero si a todos esos problemas que lo podemos saltar muy bien con una sólida formación teórico-práctica dentro y fuera del aula de clase, dentro de aquí en esta universidad, aparte de la interacción de saberes con nuestras compañeras y compañeros de estudio y también de sacar el máximo provecho a cada uno de sus tutores e influencers, incluyéndome, es importante tener en cuenta cómo el periodista es un líder, y así titula esta clase, el periodista como líder en el ecosistema de la comunicación. ¿Por qué? Porque si estamos en una universidad, que yo también soy egresado de una universidad, todos sus profesores son egresados de una universidad, tienen una licencia en comunicación social o en otras carreras como tal, y dan clases aquí porque están debidamente certificados y avalados por las autoridades académicas de esta importante casa de estudios. Hoy por hoy la competencia, y hago referencia a esto, es que hoy por hoy la competencia ya no es entre periodistas, si hablamos de competencia desde el punto de vista del trabajo que se haga, sino más bien ustedes saben, y no voy a llover sobre mojado, pero es necesario tocar el tema, que es la bendita presencia de los influencers. Muchos de ellos se han dedicado ya a estudiar comunicación social, pero son los influencers, los creadores de contenido que quieren de una manera muy directa o indirecta a suplantar el trabajo de los creadores de los comunicadores sociales debido bueno, a su alto impacto en las redes sociales, en su alto impacto por ser virales, por generar un contenido que es muy bien hecho, pero otros no tanto, y ser el epicentro del hecho como tal, de lo cual el periodismo no es aceptable porque la noticia es el hecho, los personajes que conforman o hacen el hecho noticioso son los protagonistas y uno, el periodista, es el narrador, el, el interlocutor, el que narra, describe todos esos sucesos, todo ese hecho para ser llevados a la colectividad a través de un medio de comunicación, a través de las propias redes sociales, pero que el periodista nunca deja o nunca va a ser periodista, él forma parte de esa historia como tal, solamente la cuenta, la visualiza y está en una posición privilegiada porque está ahí, puede contar todo eso a una cantidad de personas. Entonces, eso de que se hace viral o no se viral, eso es un valor agregado que hoy por hoy en las redes sociales se tiene ya conseguido, pero entrando en materia, el periodista como líder en el ecosistema de la comunicación, esta presentación la van a tener, ya está en el foro de anuncios para que ustedes la lean, ya para otro material que voy a estar enviando para ustedes. Es importante tener eso en cuenta al momento de ustedes tanto realizar el ensayo, el artículo de opinión, así como responder al cuestionario de nuestra línea curricular. Y es que el liderazgo del periodismo va más allá de la reacción, es decir, nosotros tenemos como periodistas eh, un amplio escenario donde podemos destacarnos y darnos a conocer gracias a nuestro trabajo, nuestra inteligencia, a nuestra capacidad de análisis, pero sobre todo sobrellevar situaciones donde el liderazgo del periodista tiene que estar a prueba de fuego, ¿okay? Por la presión que uno pueda tener por la dirección de un equipo, si usted está con un fotógrafo, con un camarógrafo, con un chofer, usted es el líder del equipo y tiene que empoderarse, apropiarse de eso, pero no un líder para mandar y ser regañón, no. Una cosa es ser jefe y otra cosa es ser líder. Y hay una gran diferencia entre ambas. Porque el liderazgo periodístico no se limita a ocupar un cargo de editor o director, se manifiesta en la capacidad de gestionar la verdad, orientar a la opinión pública con ética
y coordinar equipos multidisciplinarios en entornos de alta presión. Es decir, cómo nosotros podemos manejar esa situación. Por ejemplo, cuando estamos en una rueda de prensa, si ustedes son jefe de prensa de una actividad, por ejemplo, ustedes están en una comunidad, en cualquier comunidad de Venezuela, tienen un consejo comunal y ellos necesitan redactar una nota, ustedes pueden hacerlo. O mire, queremos llevar los medios porque vamos a inaugurar un pozo de agua profunda, mira, se alumbró las calles, entonces usted puede hacer eso como periodista y gestionar esa parte comunicacional. Es un ejemplo mínimo, pero que no va a ser importante a ejemplos macro. Entonces, ¿por qué? Pues si usted está en una actividad, no le dice va a estar el agua, no le estaba el agua, y el equipo se quiere ir, tienen hambre, están cansados, tienen ganas de ir al baño, tienen sed, están con un de problemas, usted puede gestionar, mira, vamos a quedarnos aquí o ver cómo resolver eso, que tiene que resolver, pero con mucha ética, con mucha inteligencia, porque usted es el representante de ese medio de comunicación y la presencia que usted también ante la comunidad es sumamente importante. Entonces, ese liderazgo en el periodismo que va más allá de la reacción tiene que ver con eso, porque no solamente, y es importante que el liderazgo del periodista no está solamente en una nota de prensa, una crónica, un reportaje, un audiovisual, en un micro, sino que cómo ese periodista puede gestionar y administrar todas esas vicisitudes que se presentan dentro del campo laboral, pero también en el campo laboral al momento que dio la pauta, pero también en el momento en que está dentro de la oficina, cuando llega un cúmulo de material, con un cúmulo de fotografía, le toca organizar, seleccionar las fotos, las fuentes que va a colocar, que obtúen sus declaraciones, la preponderancia de cómo va a liderar ese equipo de trabajo si está organizando por ejemplo, el día de San José en Maracay, si él es el encargado de dirigir a un grupo por lo menos de 2 o 3 periodistas para hacer un trabajo especial sobre el santo patrono de Maracay, es donde se nota la importancia de ese liderazgo como tal. Es tomar la iniciativa, tomar la batuta, ser responsable de lo que van a hacer, eso es sumamente importante. ¿Para qué? Para que el resultado sea el más óptimo posible. Y si existen errores, obviamente asumir la culpabilidad si es toda suya. Si son culpables, si la cosa sale mal por culpa de otro, ni por el carrizo te lo va a asumir. Pero eso le informa a usted porque todos nos vamos a equivocar. Yo me he equivocado. Eh, Cuando comencé, aún como sé como cometer algunos errores, pero uno va sobre la marcha, porque tienen 2 escenarios. Si ustedes se equivocan, pueden estar toda su vida lamentando sus errores, o, ok, nos quedamos, nos lamentamos, hacemos un berrinche, lloramos, zapateamos, pero con mucha inteligencia y avanzamos y evolucionamos. Y en esa evolución que ustedes se van a dar cuenta, eso le pasa mucho a los periodistas cuando estamos novatos. Yo en mi época, hace más de 16 años que yo me gradué, de los cuales tengo 12 años en la docencia, eh, pero no deja de ser periodista, ¿no? Pero eso me tocó cuando yo comencé por allá en el año 2010, en el diario del siglo, no existía tanto el impacto de las redes sociales, pero uno trabajaba. Y cuando me equivocaba, mi jefe me reclamaba y me enseñaba a no seguir cometiendo ese error, y uno está en la iniciativa, uno está pendiente si tú vas a aprender o no vas a aprender. Porque si el periodista va a seguir haciendo los mismos errores, entonces no hay razón de ser para mejorar. Pero entonces es por ello que el liderazgo, vuelvo a repetir esto, no se limita, el liderazgo periodístico no se limita a un cargo de director, editor, se necesita la capacidad de gestionar la verdad. ¿Cómo podemos hacer eso, ese trabajo, orientarlo a la opinión pública con ética, no de manera malintencionada, que por ahí algunos influencers pueden hacer eso, y también algunos periodistas con el hecho de que el yoísmo, de ese ego periodístico, de ese ego profesional, va a pesar sobre otras cosas que de verdad que eso, la vanidad no coincide con esta carrera, bueno, ni con ninguna. Pero hay que cuidarse de lo que es la vanidad. Entonces, voy a colocar aquí 2 referencias sobre que la definición del liderazgo y el rol del periodista, y cómo liderazgo y la comunicación integral pueden estar entrelazadas y están entrelazadas en la mano. Pueden muchas personas periodistas
cuadrada, pueden decir que eso no es así, pueden estar en contramedida de todo eso, pero la evolución del periodismo con estas redes sociales, de la que lo permite. Vamos a leer a John Maxwell, un reconocido autor de lo que es el liderazgo, señala que el liderazgo es influencia nada más y nada menos. En el periodismo, esta influencia se ejerce a través de la credibilidad. Sin confianza del público, el periodista pierde su capacidad de guiar o movilizar a la sociedad. Repito nuevamente porque puede causar ruido esto. El liderazgo es influencia, nada más y nada menos. Pero en el periodismo, esta influencia se ejerce a través de la credibilidad. Sin confianza del público, dice Maxwell, el periodista pierde su capacidad de guiar, movilizar a la sociedad. Es decir, yo como periodista, yo como docente, yo no puedo estar creyendo la mentiras, arroyo a los estudiantes con una unidad curricular, cualquiera que me ha dado, que tenga la oportunidad de impartir aquí en esta prestigiosa universidad, si yo no conozco los elementos mínimos. Por ejemplo, yo soy especialista en el área impresa y no en el área audiovisual, por lo tanto, si yo no soy en el área audiovisual, yo no puedo dar alguna unidad aquí en la Universidad Bicentenaria. Solamente doy que una que me gusta muchísimo a mí, introducción a la radio cuando me la asigna, y planificación y desarrollo radiofónico, que la tengo ahorita, y locución, que para mí es un reto también, y me gusta. Siento que los muchachos han aprendido, pero yo no puedo estar con una falta de credibilidad que la gente no, y voy a sonar repetitivo, no crea en mí como docente, que eso no lo van a hacer como periodista, incluso como persona, como ser humano, y eso es importante, no caer en eso. ¿Por qué? Porque es el trabajo de ustedes, la imagen de ustedes, la ética que ustedes tienen, que pueden perder, porque esto, cuando digo que técnica, una ética que sabe perder por también la mala intención que existen algunos medios, algunos colegas, entre comillas, yo ni los llamaría colegas, en estropear el trabajo del periodista. Entonces, ustedes, cuando vayan a la comunidad, eh, tienen que tener la confianza del público, que las personas sientan que el periodista es un aliado, no una persona que, como dicen, no, son chismosos con títulos, no, sino que el periodista es un aliado que va a buscar o que busca a través del medio donde él trabaja visibilizar las problemáticas que hay en la comunidad, visibilizar los aportes que hay dentro de una comunidad, visibilizar lo bueno de vivir en una comunidad como tal, sus expresiones culturales, artísticas, su gastronomía, ese calor humano, esa empatía que es característico del venezolano, que se refleja a través de un medio de comunicación, pero que ese medio de comunicación, quien escribe la nota, quien redacta, quien hace el audiovisual, quien hace el micromedia, o que simplemente lo llevan en las redes sociales, es un periodista. Entonces, es por eso que la verificación ahorita está encendida, o que está encendida. Eh, es la importancia de que el periodista tenga esa conceptualización delante de la comunidad. Fíjense que hay grandes periodistas, me voy por ejemplo a Roman Lusinski, a Eduardo Rodríguez, al actual ministro de Cultura, por ejemplo, Ernesto Villegas, que es periodista, los cito tres, tiene una gran confiabilidad, una gran credibilidad dentro del público. ¿Por qué le digo esto? Fíjense que con el tema del asunto salarial, con el tema de las sanciones, lo que pasó el 3 de enero para acá en Venezuela, estos periodistas, por ejemplo, Romano sí que entrevistaba sectores de bando y bando, o sea, oposición y oficialismo, el gobierno del, en este caso, la presidenta Delcy Rodríguez, presidenta encargada, y el impacto, la empatía con el público es muy acertada y la interacción es mucho mejor que cuando un periódico, cuando una persona, un funcionario del gobierno va al canal del Estado. Es un lenguaje muy lineal, pero aquí se puso una interacción muy interesante donde el periodista, el caso Román, que es locutor, no periodista, pero es una persona que está ligada a los medios, siente que esa interacción es posible gracias a esa empatía entre entrevistado y entrevistador. Así pasa con el señor Eduardo Rodríguez, pero un bueno, caballero de la comunicación social. Ernesto ya que tuvo una declaración ahorita desde el punto de vista comunicacional, y él dijo que, y aquí cito la parte de lo que él dijo, el periodista puede realizar preguntas incómodas
Eso está permitido. Eso, para eso es la razón del periodista. Lo que yo decía, el periodista no puede incomodar es con sus posiciones, como que buscar la pelea, buscar la confrontación, ¿no? Entonces, eso es lo que se necesita para un buen liderazgo como tal, hacer preguntas incómodas, pero sin faltarle respeto a las personas, ¿ok? Entonces, en este caso, líderes políticos. Fíjense que en el caso del liderazgo, la influencia como tal y la credibilidad pasó mucho en la reciente temporada de béisbol profesional, con lo que pasó con el compañero, un señor que yo admiro, que yo estaba chamo, Fernando Arreaza Ortega, periodista, locutor del circuito, periodista deportivo y locutor del circuito de Leonel Caracas, nada más y nada menos, cuando él hace una serie de críticas a Leonel Caracas y el episodio con Salvador Pérez, por cierto, aquí en el Clásico Mundial de Béisbol. Entonces, ¿qué pasó? La credibilidad de Fernando Arreaza, del señor Fernando Arreaza, estuvo muy por encima, o sea, la gente lo respetó, lo aplaudió a él, le demostró la confianza de un público, o él sintió la confianza de un público que por años ha trabajado informándoles de manera acertada a través de las diferentes medios de comunicación, de las diferentes emisoras de radio, y bueno, siendo locutor de uno de los equipos emblemáticos de la liga, que no vio para nada su mejor temporada, con una eliminación en ronda regular, y él demostró cómo su visión, su posición ante un medio de comunicación reflejaba la incomodidad de la fanática de los Real Caracas. Entonces, eso forma parte de que es una persona influyente en el mundo del periodismo deportivo como tal, concretamente, y cómo a través de esa credibilidad obtuvo ese respaldo de las personas. Y estuvo en sintonía con el sentimiento, en este caso, de los fanáticos de los Real Caracas, pero también de lo del espectáculo de béisbol, donde él demostraba que sus conocimientos y su posición crítica, sin faltarle respeto a nadie, porque no tuvo necesidad de intervenir en una discusión. Yo sé que con eso ustedes, y todo, bueno, yo también, porque eso nos cae en uno muy humano en esa parte, muy afectivo, o cae en uno en lo emocional, de no buscar una confrontación ni con un jugador, ni con la gerencia, ni con los dueños del equipo, ni con el manager del Caracas, sino que nos demostró o permitirnos reflejar la incomodidad, la molestia de los fanáticos de Leonel Caracas con su equipo en un mal momento. El rol de periodista, esto lo trae Bill Kovacs y Tom Rosenthal en Elementos del Periodismo, sostiene que el periodista tiene el deber de monitorear el poder y ofrecer un foro para la crítica pública, más o menos lo que hizo Fernando Reaza. Aquí el liderazgo es social y ético. El periodista lidera la defensa del derecho a la información y eso es sumamente importante. Esa es la razón de ser de nosotros los periodistas y no estar prestándonos para sinvergüenzuras. Tengo que hablarlo así. ¿Por qué? Para que puedan entender lo delicado del asunto. Porque una cosa es, por ejemplo, eh, estar en contra del actual gobierno, pero otra muy distinta es apoyar invasiones, porque menos personas inocentes. Me hago entender con esto, no quiero, porque es un tema muy álgido, muy polémico, pero muchos periodistas que yo conozco, pues son ellos, dicen, mira, esto no puede pasar porque se violó la soberanía de Venezuela, a pesar de las diferencias que se tengan con el gobierno nacional. Pero son venezolanos inocentes que murieron, se costó un presidente elegido, no quiero causar polémica por esto, pero esa era la lectura, que eran muchos periodistas como tal. Entonces, el acceso a la información, y como si hay periodistas que denuncian la falta de accesibilidad a la, a la cobertura de algunos medios o de algunas noticias, como por ejemplo el caso de del tema muy neurálgico, que hay que tener mucha fibra, muchos periodistas afortunadamente se prestaron para esto. Algunos creadores de contenido desde casi el anonimato sí lo hicieron, fue con el caso de los presos políticos que tenían el helicoide. Entonces, esa situación hay que manejarlo con mucho cuidado, con pinza, porque esto para la fibra humana, sentimiento humano, porque hay personas que tuvieron familiares detenidos y entonces eso puede entorpecer también tanto las relaciones entre esas personas, relaciones sentimentales, de afecto, de cariño, relaciones familiares, mejor dicho, pero también la situación con el Estado, entonces se presenta algún tipo de inconveniente, algún tipo de malentendido, y eso, incluso el Colegio Nacional de Periodistas fue muy certero a una posición
sobre el correcto tratamiento a la noticia en ese aspecto, y por eso es que ahora se han reunido para establecer gobierno y medios de comunicación, para establecer lineamientos de cómo debe ser el tratamiento mediático y cómo el periodista es el principal veedor de llevar la noticia de manera ética, profesional y responsable, y no ser alguien viral que solamente dice cuatro cosas y ya solamente por un like, por un me gusta, por compartir y millones de reproducciones. Entonces, es ahí donde el periodismo puede estar en un franco deterioro por culpa, y lo digo muy responsable, de estas personas malintencionadas que lo que buscan es comercialización, no buscan llevar la información a las personas como tal. Disculpen si soy muy sincero en este aspecto. Pero bueno, periodistas versus influencia, liderazgo organizacional y manejo de crisis, que hay un cuadro que lo van a ver muy interesante. Aunque ambos poseen audiencia, su estructura de liderazgo y responsabilidad difieren drásticamente. Hay tres elementos importantes. Es el criterio para el periodismo, para el periodista profesional y el influencer. Y hay cuatro elementos, corrijo. Objetivo de liderazgo, liderazgo organizacional, manejo de situaciones y responsabilidad social. Y está lo que hace el periodista, lo que debe hacer y lo que hace el influencer. No estoy en contra de la influencia, no, para nada, pero hay que tener en cuenta que cada quien zapatero sus zapatos. Si usted es influencer y por casualidad está viendo este video en este humilde canal de YouTube, usted es una persona joven, pero usted algún día va a llegar viejo, va a llegar a mi edad más o menos de 44 años. Y si no tiene un título universitario, sabe que ahí puede vivir de, ok, pero eso es comida para hoy, hambre para mañana. Si usted es licenciado en comunicación social y quiere hacer las cosas bien, estudie, fórmese, sea crítico, autocrítico, tenga un pensamiento sociocrítico, fije una postura, pero nunca deje de darle información y nunca deje de mentirle, o nunca le mienta, mejor dicho, a la comunidad, a sus lectores, a las personas que lo siguen en redes sociales, porque pierde esa credibilidad. Y entonces va a quedar más triste y solo que, bueno, que nadie. Entonces, porque es algo muy delicado. Entonces, objetivo de liderazgo para el periodista profesional es el servicio público y rigor informativo. Para el influencer, ese objetivo de liderazgo es entretenimiento, marca personal o comercial. Está bien, chévere, pero no informa, no crece empatía, porque cuántos influencers han pasado del año 2020 para acá, por ejemplo, estamos en el 2026, una competencia bárbara, ¿no? El liderazgo organizacional responde a una línea editorial, códigos de ética y jerarquías profesionales, es decir, usted va a trabajar en un diario como tal, esta es la línea editorial, estos son sus jefes, todo lo organigrama, usted va a estar aquí, usted se va a respetar el trabajo, usted tiene que respetar la empresa. Okay. Generalmente es un liderazgo unipersonal, sin filtros editoriales externos, o sin filtros editoriales externos, es decir, se dice lo que se le gana, como se dé la gana, y rompiendo patrones estéticos como tal, porque como tenerla, como diría un compañero, un profesor, locutor de destacada trayectoria, el profesor Héctor García Álvarez, que habla sobre la ética de la estética. ¿Okay? Hay que mantener en consideración cómo nosotros desarrollamos nuestra práctica en los medios de comunicación, sobre todo en las redes sociales. En manejo de situaciones, gestión de crisis basada en la verificación de constantes fuentes. Gestión basada en la reacción emocional y el engagement inmediato. O sea, ¿qué tanto tengo ese enganche? ¿Qué tanto me hago viral? ¿Qué puedo hacer para hacerme viral y vender el producto? O conseguir más contratos. O conseguir patrocinio, una franela, un micrófono, una taza con el permiso de usted. Voy a ver acá. Agua, disculpen. O sea, ¿cómo consigo cosas gratis con mi trabajo? Eso no dura para siempre, ¿no? La responsabilidad social es la jurídica y ética ante la sociedad, o sea, que el periodista objeto de sanción se somete a la ley del periodismo, al código de ética, pero también un orden constitucional a través de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las demás leyes orgánicas, leyes ordinarias, códigos y reglamentos que puede estar sometido por alguna falta grave que cometa, pero también cómo ampararse si él es víctima de algo, de alguna situación en particular. Y la responsabilidad social de la influencia es principalmente ante su comunidad y patrocinadores. O sea, le tributa algo a alguien, hace lo que se le paga y listo. Se acabó. Pero, ¿qué quiero decir yo con esto? Que son chamos la mayoría, van a ser jóvenes toda la vida, ¿no?
Va a llegar una edad, entonces va a venir otra persona con nuevas tecnologías, con un crecimiento en este hiperconectividad mucho más avanzado, con el apoyo de la inteligencia artificial que está, no va a desaparecer prevista, pero sí tenemos que estar muy pendientes con nuestra capacidad de análisis crítico, autocrítico, sociocrítico, nuestra capacidad de reacción, nuestra capacidad de hacer bien las cosas en el área audiovisual, en el área radial, en el marketing digital también, y tenemos que estar pendientes de eso porque en otros países ya se está hablando de que los periodistas van a escribir las noticias. Algo que es una locura, de verdad, yo no sé ni qué pensar. Pero eso está latente. De hecho, salió un periodista eh, en Japón, creo que el primer periodista hecho por inteligencia artificial, digamos. ¿Cuántos periodistas no habrán por ahí sin trabajo? Entonces, bueno, manejo de situaciones propias para la profesión o de la profesión. Un periodista líder demuestra su capacidad de mando y resolución en escenarios críticos. Cuidado con esto, no hace ninguna influencia. Bajo presión de cierre, capacidad de priorizar de priorizar la verdad sobre la velocidad, de la veracidad sobre la velocidad. Repito, como de aquí, bajo presión de cierre, el periodista tiene la capacidad y debe tener la capacidad de priorizar la veracidad sobre la velocidad. Veracidad, se te enreda la lengua. Veracidad sobre la velocidad. ¿Qué quiere decir con esto? Que ante un hecho, un evento importante, hay que verificar la información que sea verídica, eso, y publicarla. Esto se ha visto mucho en las redes sociales donde colocamos lo que no se debe, porque un hecho falso, un fake news, y pasa lo que pasa y no tenemos una buena respuesta para eso. O sea, nos hacemos viral por nuestra equivocación. En la cobertura de conflicto, el liderazgo de campo para proteger la integridad del equipo técnico y la capacidad de información. Esto tiene que ver mucho con los corresponsales de guerra, su cuidado de no seguridad, casco, chaleco, botas, equipos de emergencia donde se coloque el tipo de sangre y bueno, todo el entrenamiento previo para incursionar en un área de conflicto, ¿ok? Esto es sumamente interesante y esto no lo hace todo el mundo porque se necesita que el periodista sea soltero sin hijos porque puede arriesgar su vida. Se gana muy bien, pero muy poca gente lo hace. Y los dilemas éticos del líder periodístico es quien tiene carácter para decir no a una noticia si no está confirmada, incluso bajo presión comercial. Es decir, tiene relación con el primer elemento que hablamos aquí, que es priorizar la veracidad sobre la velocidad. Entonces, hay que tener en cuenta eso, muchachos, muchachas, porque nos podemos meter en tremendo lío y después no va a haber tiempo para correcciones, debido a que si ya salió la información, este, ya nos hicimos viral y bueno, no, es como recoger el agua, cuando tiras el agua al suelo, recogerla después que el agua está regada, es difícil eso. Entonces hay que evitar eso lo posible y corroborar la información en todo momento. No es solo en un escenario que ves ahorita. Por ejemplo, ayer con el caso del aumento del pasaje de Maracay, muchos están hablando de que no hay para el transporte, ¿verdad? Y está con normalidad, claro, se basan en el para el transporte de la ciudad de Caracas, pero afortunadamente nada que ver. Ya para finalizar, el liderazgo ético según Javier de Restrepo, este investigador colombiano muy importante, Restrepo sostenía que el periodista no es un líder porque tenga un micrófono, sino por la autoridad moral que construye con su audiencia. Repito nuevamente, oír el tambor. Restrepo sostiene que el periodista no es un líder porque tenga un micrófono, sino por la autoridad moral que construye con su audiencia. Como que yo estoy aquí hablando cualquier cantidad de cosas y me está hablando de esto y yo lo subo a la plataforma de YouTube donde ustedes van a ver y bueno, este profesor se volvió loco, no, es la responsabilidad. No es tan peligroso como un arma de fuego, pero solamente es con la oportunidad, con el objeto con que tú lo utilizas. ¿Okay? El concepto de liderazgo para Restrepo, el liderazgo de periodista no es un servicio civil, no se trata de mandar, sino de iluminar la realidad para que la sociedad tome decisiones informadas, es decir, ser ese interlocutor, ser ese educador, trabajar la comunicación, como decía Mario Kaplun, de cómo a través de la comunicación se puede educar y cómo la educación y la comunicación, que puede estar para muchos académicos distantes, están de la mano, están entrelazados porque es un hecho, esto es hecho.
lo que estamos haciendo ahorita es una estrategia de comunicación de yo dar una clase virtual, lo hago con mi teléfono, con mi balita, muy humilde, lo subo a mi canal de YouTube y lo paso a la plataforma y ustedes interactuamos ahí de una manera simple y ustedes miran si les gustó o no les gustó. Si les gustó, fino, chévere. Eso permite mejorar. Y si no les gustó, ustedes me dicen, bueno, eso también me permite mejorar porque sé qué es lo que no debo hacer, cómo llegar al público. La diferencia con el influencer, mientras el influencer busca seguidores, que es la fidelidad personal, el periodista líder busca ciudadanos, que es la conciencia crítica. No hablo de la crítica en varias oportunidades en este video. Bueno, Restrepo afirma que el periodista que busca el aplauso fácil o el like deja de ser periodista para convertirse en un relacionista público de sí mismo. Vale. Grandes palabras de Javier Darío Restrepo, colombiano, autor de unos interesantes libros. Ya yo estoy leyendo por lo menos uno de ellos. Bien, esta fue nuestra clase, no mía, nuestra clase, hablando de liderazgo, nuestra clase de liderazgo y comunicación integral por aquí, por este canal en YouTube, de en la radio, denle like, compartan, comenten, vamos a interactuar, que ese like sea emotivo, sea chévere, sea calidad y poder interactuar más también de este tema y de otros temas de la comunicación social. Por aquí les habla el profesor César Augusto Díaz, un placer estar con todas y todos ustedes y nos vemos en una siguiente oportunidad. Se les quiere.